Sientes esa presión fría que te aprieta el centro del pecho a las 3 de la mañana, un nudo en la garganta que no te deja tragar ni un sorbo de agua. No es algo de hoy, llevas meses sintiendo que el suelo se hunde y que el aire en tu propia casa pesa mucho más que el concreto. Intentaste convencerte de que era solo el cansancio, guardaste silencio para no molestar y fingiste no ver esas miradas extrañas durante la cena. Ese vacío en el estómago no es vejez, es tu cuerpo avisándote que los cimientos de tu vida están siendo demolidos en secreto. En los próximos minutos entenderás qué está pasando de verdad mientras duermes. Me llamo Manuel Antonio Valadez, tengo 72 años y pasé 4 décadas como ingeniero civil levantando los puentes que hoy conectan a todo México. Mi vida siempre tuvo una estructura sólida, como el concreto armado, hasta que Rosa María se fue hace 14 meses, dejándome un vacío que el eco de esta casa grande solo logra amplificar. Todavía puedo oler su perfume de gardenias en las cortinas de la estancia y ver sus manos pequeñas cuidando los rosales del patio cada domingo por la mañana. Aquella pérdida fue el primer derrumbe de mi existencia, una herida que no cicatriza y que me hizo sentir que mis cimientos se volvían frágiles y quebradizos ante la absoluta soledad del invierno. Mi rutina se reducía a tomar café negro a las 6 de la mañana y revisar viejos planos técnicos en el despacho, mientras esperaba las visitas de mi hijo Javier y su esposa Estefanía. Confiaba plenamente en ellos, creyendo que su propuesta de llevarme a un asilo era un acto de amor para cuidarme. También estaba mi pequeña nieta Valeria, el único rayo de luz en mi crepúsculo. Antes de seguir con este relato, quiero agradecerles por acompañarme hoy. Por favor, comenten desde qué ciudad nos ven para sentirlos más cerca. Recuerden que, aunque este testimonio es real, algunos nombres y detalles específicos han sido ficcionalizados para proteger la privacidad de los involucrados en esta dolorosa historia. Todo comenzó un martes por la tarde mientras Javier revisaba unas carpetas en el comedor y salió un momento para atender una llamada urgente. Al mover mi taza de café, vi un sobre amarillo semioculto bajo el contrato de mantenimiento del jardín que yo debía firmar esa semana. Era un estado de cuenta de una empresa llamada Envergence Delta, algo que nunca había escuchado en mis décadas como ingeniero civil. Al hojearlo rápidamente, noté una cifra de 2 millones de pesos transferidos desde la cuenta de ahorros que compartía con mi difunta Rosa María. Sentí un pinchazo agudo en el pecho, pero me convencí de que era un error administrativo del Banco Nacional y decidí ignorar esa punzada. La duda se instaló como una humedad silenciosa en los cimientos de mi mente cuando encontré, esa misma noche, una nota manuscrita de Estefanía dentro del bolso de Valeria. Decía simplemente: el notario Benjamín aceptó el adelanto, solo falta la firma vieja. Mis manos comenzaron a sudar frío al recordar que Javier me había dicho que el notario era un viejo amigo de la familia que no cobraría honorarios por pura cortesía. No podía reconciliar la imagen de mi hijo abnegado con estas piezas sueltas que gritaban una realidad distinta y mucho más oscura. Esa sospecha, todavía sin un nombre claro, empezó a carcomer mi tranquilidad mientras el silencio de la casa se volvía cada vez más denso y asfixiante. El miércoles, 18 de marzo a las 11 de la noche, mientras el silencio de la casa pesaba como una losa de concreto, abrí mi vieja caja fuerte empotrada detrás del cuadro de los volcanes. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de los planos técnicos, revisaron con cautela cada carpeta hasta encontrar el folio original de la propiedad. Fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco violento al notar que faltaba el anexo del fideicomiso que Rosa María y yo redactamos con tanto esmero. En su lugar, encontré un recibo de transferencia bancaria por 300,000 pesos a nombre de una empresa constructora inexistente. La anomalía era tan evidente que el sudor frío comenzó a empapar mi camisa de dormir. Revisé meticulosamente los registros de mi cuenta de cheques y descubrí 3 retiros en efectivo realizados en la sucursal de Lomas de Chapultepec, un lugar que no visito desde hace años. Las fechas coincidían con los días en que Javier me llevaba a mis citas médicas de control de glucosa, dejándome solo en la sala de espera durante horas. Lo más inquietante fue una firma en un documento de retiro fechado el 4 de febrero de 2019, los trazos eran demasiado perfectos, carentes del ligero temblor que mi mano derecha presenta desde hace meses. No era una simple confusión administrativa del banco, alguien estaba replicando mi identidad con una frialdad mecánica que me dejó totalmente paralizado. La máscara de mi hijo comenzó a agrietarse esa misma semana cuando lo observé detalladamente durante la cena del jueves.
Javier hablaba con una urgencia artificial sobre el asilo Nuevos Horizontes, asegurando que la mensualidad de 60,000 pesos incluía enfermería especializada las 24 horas del día. Sin embargo, al revisar su maletín olvidado en la entrada, encontré un folleto de un establecimiento mucho más modesto y descuidado, donde el costo real apenas alcanzaba los 15,000 pesos mensuales. La discrepancia era de 45,000 pesos que simplemente se esfumaban en el aire. Sentí una náusea profunda al comprender que mi propio bienestar era una moneda de cambio en sus planes de lucro personal. Necesitaba ojos expertos, así que llamé a mi viejo colega Alberto Salgado, un contador forense jubilado con quien compartí años de trabajo en la supervisión de obras públicas estatales. Alberto llegó a mi casa a las 2 de la tarde del viernes, fingiendo una visita social para no levantar sospechas ante la mirada inquisidora de Estefanía. Nos encerramos en mi despacho con el pretexto de revisar unos antiguos planos del puente Querétaro, pero en realidad desplegamos sobre la mesa los estados de cuenta sospechosos. Alberto, con su mirada analítica de siempre, detectó en menos de 10 minutos un patrón de lavado de dinero que conectaba a Inversiones Delta con una red de deudas externas. Alberto me explicó, mientras señalaba con su pluma fuente los movimientos bancarios, que Inversiones Delta estaba registrada en una oficina virtual en Paseo de la Reforma 222. No había maquinaria, ni empleados, ni proyectos de ingeniería, solo era una cáscara vacía diseñada para succionar el patrimonio que Rosa María y yo construimos durante 40 años de esfuerzo. Lo más aterrador fue descubrir que la cuenta receptora de las transferencias estaba vinculada directamente a una tarjeta de crédito a nombre de Estefanía. La traición no era solo una debilidad de mi hijo, sino una operación coordinada y estructurada desde el corazón de mi propia familia, buscando despojarme de cada centavo antes del invierno. La segunda revelación cayó como un martillo de demolición sobre mis sentidos cuando Alberto rastreó un pago de 2 millones de pesos realizado el mes pasado. Ese dinero no fue invertido en fondos de retiro ni en el futuro de mi nieta Valeria, sino que se utilizó para liquidar una deuda de juego en un casino clandestino del Estado de México. Javier había caído en un pozo de apuestas del que no podía salir, y yo era la cantera de donde pensaba extraer el mineral para pagar sus errores. La imagen de mi hijo abnegado se desvaneció por completo, revelando a un hombre desesperado capaz de vender la seguridad de su propio padre. El riesgo pasó de ser financiero a convertirse en una amenaza personal inminente cuando encontramos un borrador de un nuevo poder notarial ampliado entre los papeles de Alberto. Si yo firmaba ese documento el próximo 15 de abril, Javier tendría la autoridad legal absoluta para hipotecar la casa o incluso internarme en una institución psiquiátrica sin mi consentimiento. El licenciado Benjamín ya estaba preparando los documentos finales bajo instrucciones de mi nuera, quien alegaba que mis facultades mentales estaban deterioradas por la edad y el duelo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, mi libertad pendía de un hilo delgado que ellos estaban a punto de cortar con una sonrisa hipócrita. Estefanía era la verdadera arquitecta de esta estructura de engaños, manejando los correos electrónicos de Inversiones Delta con una frialdad técnica que me recordaba a los peores contratistas de mi época. Ella no solo era cómplice de las deudas de Javier, sino que estaba asegurándose de que el fideicomiso de Valeria fuera anulado legalmente para que no quedara ningún rastro de herencia protegida. Observé a mi nieta jugar en el jardín y juré por la memoria de Rosa María que no permitiría que esos buitres le arrebataran su futuro. La conspiración era total y el tiempo se agotaba rápidamente, cada minuto que pasaba bajo este techo era una batalla silenciosa por mi propia supervivencia y dignidad. Al caer la noche, escuché una discusión acalorada entre Javier y Estefanía en el pasillo, mencionando que debían actuar antes de que yo notara el cambio en el testamento original. Lo que ellos no sabían era que yo ya tenía las pruebas suficientes para destruir su castillo de naipes, aunque eso significara romper mi propia sangre. Pero antes de dar el siguiente paso en esta dolorosa investigación, necesito su opinión sincera en este momento de incertidumbre. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿denunciarían a su propio hijo ante las autoridades o intentarían resolverlo internamente para salvar a la familia? Por favor, respondan justicia o familia en los comentarios, su guía es fundamental para mí. Alberto y yo nos encerramos el sábado, 21 de marzo en el sótano, lejos de las miradas de Estefanía, para diseccionar cada movimiento bancario. Al rastrear el origen de las transferencias de Inversiones Delta, Alberto palideció al encontrar un nombre que no esperábamos, Mauricio Garcés,
el gerente de la sucursal bancaria donde Rosa María y yo guardamos nuestros ahorros por 30 años. No era solo un descuido administrativo, Garcés había autorizado el acceso a mis claves digitales bajo el pretexto de una supuesta carta poder que yo jamás firmé. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si una de mis propias vigas de acero se estuviera doblando sobre mis pulmones, quitándome el aliento ante la magnitud de esta red de traición. La investigación técnica de Alberto reveló que el desvío de los 6 millones de pesos no era el objetivo final, sino apenas el cimiento de una estructura mucho más perversa. Mauricio Garcés no operaba solo, recibía comisiones del 5% por cada cuenta dormida que lograba drenar hacia empresas fantasma controladas por Estefanía. Lo que me dejó petrificado fue encontrar un correo electrónico enviado el 28 de febrero, donde mencionaban que mi casa sería el proyecto estrella de la temporada. Mi hogar, el refugio que construí con sudor y concreto, era visto simplemente como una cifra en una hoja de cálculo por hombres que brindaban conmigo en cada Navidad, planeando desvalijarme mientras yo dormía. Mientras Alberto seguía tecleando en su computadora portátil, yo sentí que el vello de mis brazos se erizaba por un miedo primario y visceral. Miré por la pequeña ventana del sótano y vi la sombra de Javier caminando por el jardín, fumando con una ansiedad que nunca antes le había notado. La traición tenía un peso físico, una náusea ácida que me subía por la garganta cada vez que escuchaba sus pasos sobre el piso de madera de la planta alta. Ya no se trataba solo de dinero perdido en apuestas de casino, era la realización de que mi propia sangre había diseñado un mecanismo de relojería para desmantelar mi vida entera, tratándome como un estorbo que debía ser eliminado. El domingo, 22 de marzo a las 3 de la mañana, encontré una carpeta oculta en la nube digital de la tableta que Valeria usa para sus juegos. Estefanía había dejado abierta una sesión de mensajes donde discutía con un tal doctor Sergio Lozano sobre los detalles de mi evaluación cognitiva. Lozano, un neurólogo con reputación cuestionable en la Ciudad de México, aceptaba un pago de 200,000 pesos por emitir un diagnóstico de demencia senil irreversible. Mis manos comenzaron a temblar violentamente mientras leía cómo planeaban usar ese dictamen médico para anular mi voluntad legal y transferir el fideicomiso de Valeria a una cuenta en las Islas Caimán, dejándonos a ambos totalmente desprotegidos. El riesgo dejó de ser una sospecha financiera para convertirse en una amenaza directa a mi libertad y mi cordura ante los ojos de la ley. Si lograban certificar que yo no era dueño de mis facultades, me encerrarían en ese asilo de mala muerte sin posibilidad de defensa alguna. La frialdad con la que Javier aceptaba el plan del doctor Lozano me dolió más que cualquier quiebra económica que hubiera enfrentado en mis años de ingeniero civil. Estaban construyendo una cárcel de papel y diagnósticos falsos para enterrarme vivo mientras ellos disfrutaban del patrimonio que Rosa María y yo protegimos con tanto amor. Sentí que el tiempo se agotaba y que las paredes de mi propia casa se cerraban. Alberto me advirtió que el tiempo se agotaba como la arena en una clepsidra rota, pues el licenciado Benjamín ya había fijado la fecha para la firma final. Sería el jueves, 2 de abril a las 10 de la mañana en sus oficinas de la Colonia del Valle, un lugar que ahora me parecía una cámara de ejecución. Descubrimos que Benjamín recibía una donación de $500,000 bajo la mesa por ignorar las irregularidades en el testamento de Rosa María. Esta red de complicidad abarcaba notarios, médicos, gerentes bancarios y, lo más doloroso, a los hijos que alguna vez arrullé en mis brazos, todos trabajando juntos para demoler el último pilar de mi dignidad. La tensión de fingir que no sabía nada empezó a agrietar mis propios cimientos emocionales mientras compartíamos el desayuno el lunes por la mañana. Javier me servía el café con una sonrisa hipócrita, preguntándome si me sentía confundido o si recordaba dónde había dejado mis llaves, sembrando la duda en mi propia mente. Cada pregunta era un ataque calculado, una pequeña piedra lanzada para probar la resistencia de mi estructura mental antes del golpe final que me arrebataría todo. Tuve que apretar los puños bajo la mesa para que no notaran el temblor de indignación que recorría todo mi cuerpo de 72 años, manteniendo una máscara de serenidad técnica frente a mis verdugos. El martes, 24 de marzo, Alberto encontró la prueba definitiva de que la vida de mi Rosa María también pudo estar en riesgo al final de sus días. Un recibo de una farmacia clandestina mostraba la compra de sedantes fuertes que no estaban en la prescripción oficial de su cardiólogo de cabecera. La sospecha de que Estefanía hubiera acelerado el proceso de mi esposa para quedarse con la casa me provocó un escalofrío que me heló la sangre. Si eran capaces de aquello con la mujer que les dio todo,
¿Qué me esperaba a mí una vez que el diagnóstico de demencia estuviera firmado y sellado por el corrupto doctor Sergio Lozano? El horror era ya una estructura total. El panorama se volvía cada vez más oscuro y peligroso, revelando que mi familia era en realidad una jauría de lobos esperando el momento exacto para devorarme. Lo que estoy a punto de contarles a continuación es la revelación más perturbadora de todo este proceso, algo que cambiará para siempre su percepción sobre la lealtad humana. Por favor, si son personas sensibles, les doy la oportunidad de abandonar este relato ahora mismo, pues lo que viene es verdaderamente difícil de procesar y asimilar. Pero si deciden quedarse, prepárense para conocer la verdad que Javier ocultaba en el sótano y que pondrá a prueba su fe en el amor de un hijo hacia su padre. Alberto deslizó una tableta frente a mí con el rostro desencajado, mientras el video recuperado del servidor oculto de la farmacia comenzaba a reproducirse en un bucle macabro. En la imagen granulada, fechada el 12 de marzo, vi a Javier entrando a la habitación de mi Rosa María con una jeringa que no pertenecía al equipo médico oficial. Mi hijo, el hombre que yo creía que cuidaba el legado familiar, manipulaba el suero con precisión quirúrgica mientras Estefanía vigilaba la puerta desde el pasillo. Al principio, mi cerebro de ingeniero intentó buscar una explicación técnica, una justificación de emergencia, pero el intercambio de frascos confirmó que no estaban curando su corazón, sino deteniéndolo para siempre. Sentí un estallido gélido en la nuca y mi mano derecha comenzó a golpearse involuntariamente contra el escritorio, un tic nervioso que jamás había experimentado. El aire se volvió ácido mientras veía a Javier besar la frente de su madre moribunda apenas segundos después de haber inyectado el veneno que detendría su pulso. El dolor no fue una abstracción, fue una contracción violenta en mi estómago que me obligó a doblarme, sintiendo que cada vértebra se convertía en arena. Mi hijo no era un deudor desesperado ni una víctima de las apuestas, era el verdugo frío y calculado de la mujer que le dio la vida y la razón de mi amarga existencia. En ese instante, dos recuerdos que había archivado como simples anécdotas del duelo cobraron un significado siniestro bajo esta nueva luz de traición. Recordé a Javier insistiendo en la cremación inmediata de Rosa María, alegando que ver sus restos le causaba un sufrimiento insoportable, cuando en realidad estaba quemando la evidencia forense de su crimen. También recordé la extraña donación de medicinas que hizo al asilo apenas una hora después del funeral, deshaciéndose de los frascos que habrían delatado su maniobra. El amor que aún sentía por él se retorcía como un cable de acero bajo tensión, enfrentándose a la furia de saber que mi propio hijo es el verdugo de mi amada. Me levanté lentamente, apoyándome en la mesa con la firmeza de quien decide levantar el puente más difícil de su carrera. La confusión se transformó en una determinación fría, ya no era solo dinero o escrituras falsificadas, era una deuda de sangre que debía cobrarse antes del amanecer. Javier y Estefanía creían que enfrentaban a un viejo derrotado, pero conocerían a un ingeniero que domina cada debilidad de su estructura criminal. Antes de que el enfrentamiento final comience y la policía tome el control de mi casa, necesito saber si sigues aquí conmigo en este momento decisivo. Por favor, escribe presente en los comentarios si estás listo para ver caer a estos traidores del legado familiar. El jueves, 2 de abril a las 9:50 de la mañana, Alberto y yo nos estacionamos frente a la oficina del licenciado Benjamín en la calle Sacramento. No llegamos solos, en el vehículo de atrás viajaban el comandante Torres y 3 agentes de la Fiscalía General con las órdenes de aprehensión por fraude agravado y homicidio calificado. Mi mano izquierda apretaba el maletín que contenía las grabaciones de la farmacia y el rastreo financiero que demostraba el desvío de los 6 millones de pesos. Alberto ajustó su corbata con calma, asegurándome que la red de corrupción que incluía al doctor Lozano y al gerente Garcés estaba totalmente intervenida por las autoridades centrales. Entramos a la sala de juntas donde el aire acondicionado zumbaba con una frialdad técnica que anticipaba la ejecución de la verdad. Javier revisaba los documentos con una impaciencia febril, mientras Estefanía lucía un traje sastre azul marino que seguramente compró con el dinero de mi cuenta de ahorros. El licenciado Benjamín colocó la escritura de donación sobre el escritorio de caoba, instándome a firmar el documento que me arrebataría mi libertad y el patrimonio de mi nieta Valeria. Los miré a los ojos, notando la codicia brillando en sus pupilas mientras ignoraban que el comandante Torres ya estaba apostado en la recepción, esperando la señal técnica para intervenir y desmantelar su castillo de naipes. No voy a firmar nada, dije con una voz que recuperó la autoridad de mis años supervisando obras monumentales,
mientras Alberto desplegaba las pruebas sobre la mesa. Javier soltó una carcajada nerviosa, alegando que mi confusión mental era la prueba irrefutable de que necesitaba ser internado inmediatamente bajo la custodia del doctor Lozano. Estefanía se levantó gritando que los documentos eran falsificaciones del contador Salgado para chantajear a la familia y quedarse con mi herencia legítima. Intentaron manipularme una última vez, apelando al recuerdo de Rosa María, ignorando que yo ya sabía que ellos eran los arquitectos de su muerte silenciosa en aquella habitación de hospital que ahora se sentía como una escena criminal. Al ver el video de la jeringa, el rostro de Javier se transformó en una máscara de desesperación y odio puro que jamás olvidaré. Ella ya estaba sufriendo, lo hice por nosotros. Gritó fuera de sí, mientras golpeaba la mesa y confesaba que Estefanía lo presionó para liquidar las deudas del casino antes del invierno. Confesó cómo compraron el silencio de Benjamín con 800,000 pesos y cómo planearon mi diagnóstico de demencia para evitar que el fideicomiso de Valeria fuera intocable legalmente. Cada palabra era un ladrillo cayendo de su estructura moral, revelando la podredumbre interna de un hombre que vendió a su madre por un puñado de billetes y una vida de lujos vacíos. El comandante Torres entró en la sala y procedió al arresto inmediato de Javier, Estefanía y el licenciado Benjamín por homicidio doloso y fraude bancario. Se les leyeron sus derechos mientras las esposas de acero chasqueaban con un sonido definitivo que cerraba este ciclo de traición y muerte. El doctor Lozano y Mauricio Garcés fueron detenidos simultáneamente en sus respectivos domicilios, enfrentando penas de hasta 40 años de prisión sin derecho a fianza por complicidad criminal. El juez ordenó la devolución inmediata de los 6 millones de pesos y la revocación de la licencia notarial de Benjamín, asegurando que el patrimonio de mi nieta Valeria quedara blindado bajo la supervisión de la Auditoría Estatal. Salí de la notaría sintiendo que un peso de tonelada se desprendía de mi espalda, mientras el sol de la tarde iluminaba las copas de los fresnos. Valeria me esperaba en el auto de Alberto y, al abrazarla, sentí que el legado de Rosa María finalmente descansaba en tierra fértil y protegida. Miré hacia el edificio y vi cómo se llevaban a mi propio hijo en una patrulla, una imagen técnica que marcaba el colapso final de mi antigua familia. Un rayo de luz atravesó las nubes, reflejándose en el cristal de mi reloj de ingeniero, confirmando que, aunque los puentes emocionales se rompan, la justicia es la única estructura capaz de sostener el alma. Han pasado 8 meses desde que el mazo del juez selló la sentencia definitiva contra Javier y Estefanía en aquel juzgado gris. Hoy, el aire huele a cemento fresco y esperanza mientras superviso la terminación de la escuela rural que fundé con los fondos recuperados del fideicomiso. Valeria corre entre los andamios con una pureza que me devuelve la fe en los cimientos de la vida misma, lejos de la codicia que casi nos demolió. Ayer visité el jardín de gardenias de Rosa María y, al tocar los pétalos húmedos, sentí que la grieta en mi alma finalmente se cerraba. He reconstruido mi rutina con precisión técnica, encontrando en el silencio del alba la solidez absoluta. Ahora te hablo a ti, que escuchaste este relato de sombras, porque la verdadera integridad estructural no reside en el concreto, sino en la honestidad radical. Yo fallé al ignorar las grietas del carácter de mi hijo, olvidando que el amor no puede sostener una estructura viciada desde su origen espiritual. La Biblia dice que la verdad nos hace libres, y hoy entiendo que enfrentar el dolor es el único camino hacia la redención del legado familiar. Por favor, comenta tu opinión sobre esta traición, comparte este video y suscríbete para seguir construyendo puentes de justicia en este canal. Este testimonio contiene elementos dramatizados para su presentación, aunque los hechos fundamentales y las emociones descritas aquí son profundamente reales.